Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas desde la Biblioteca del Instituto Cervantes de Milán. Os damos la bienvenida a nuestra última sesión del Club de Lectura de este ciclo que cerramos hoy en Mundos Íntimos, que nos ha llevado a transitar desde ese mundo íntimo del escritor, de la creación literaria, ¿no? Hoy contamos con la presencia de Horacio Convertini, que es autor de la obra La exactitud del dolor. Y no voy a dar ya más rodeos, vamos a empezar. Muchas gracias, Valeria, como siempre, por conducir y eh, por coordinar toda esta parte tan interesante, ¿no? Por la que nos has también ayudado a transitar, ¿no? A ir. Pues nada, buenas tardes a todos y todas. No, gracias siempre a ustedes, al equipo del Instituto Cervantes, que nos hace aquí todo el apoyo para seguir reuniéndonos, ¿no? O sea, como muchos de ustedes saben, hemos pasado mudanzas, pandemias, presencialidades y ahora en este modo virtual, que bueno, yo sé que casi todos los que están aquí lo saben, pero bueno, lo recuerdo una vez más, el evento se graba y se sube al canal de YouTube del Instituto Cervantes de Milán, así que quienes no quieran aparecer filmados tienen que cerrar las cámaras, ¿no? Dicho esto, como bien decía Oscar, estamos cerrando nuestro ciclo de mundos íntimos que nos ha llevado por distintos paisajes interiores y exteriores. Nuestro último encuentro nos llevó desde Berlín, el Berlín antes del muro, de la caída del muro, y hoy nos lleva a Buenos Aires, a un barrio muy concreto del que me imagino que Horacio hablará, y a un paisaje interior doloroso también. Y bueno, este libro de Horacio tiene muchas cosas interesantes, pero en vínculo con nuestro trabajo de mundos íntimos, yo quería destacar eh, cómo en este caso este libro se trabaja el cuerpo y la ciudad, el territorio, el barrio, ¿no? Como depósito de memoria. Voy a presentar brevemente a Horacio. Horacio es periodista, guionista y escritor. Fue editor en jefe de la sección de policiales del diario Clarín de Argentina y ahora es director del suplemento dominical de la revista Viva del mismo diario. Horacio es considerado una de las voces más potentes y originales de la literatura negra argentina y ha recibido un montón de premios que no vamos a enumerarlos porque para eso está Google, pero son un montón. Vinculados con la novela negra, vinculados también con otro de los géneros que Horacio practica, que es la ciencia ficción, y también quiero decir que Horacio es un excelente cuentista, gran cuentista, y tiene también en ese género muchísimos premios. Es también guionista, así que algo creo que caerá por aquí también de su trabajo con el mundo del cine y de las series. Y así, sin más preámbulo, bienvenido Horacio, muchas gracias por hacerte un huequito para nosotros. No, Eh, gracias a ustedes por la invitación. y lo que te quería preguntar, que es la misma pregunta que hacemos siempre a la hora de arrancar con las charlas, ¿no? Que tiene que ver con la génesis del libro y el proceso de escritura, ¿no? ¿Cómo nace este libro? ¿Qué te impulsó a la escritura de la exactitud del dolor? Bueno, este libro comienza a germinar en el año 2002. En el año 2002, un compañero de trabajo que estaba a punto de graduarse como director de cine en la Escuela de Cine del Liceo Subiela, que era un director de cine argentino muy importante y prestigioso en los años 80 y 90. Este compañero de trabajo me regala para mi cumpleaños un libro que se llamaba Cómo escribir un guión, cuyo autor era su profesor de guión. Entonces, lo que hice fue leer el libro y después escribí un guión de cine, una película, que se llamaba 10 Rounds, que era una historia muy parecida a la de la exactitud del dolor. En aquel momento,
ni mi amigo que se entusiasmó mucho con el resultado de ese guión, y ni yo teníamos contactos muchos contactos al menos con la industria audiovisual, que es muy compleja, es muy difícil. Intentamos mover un poco ese guión y no logramos cristalizar el deseo, el anhelo de llevar ese guión a película. Con lo cual siempre me quedó esa historia anillada en mi escritorio, en un cajón de escritorio. Con el tiempo, bueno, pensé ya que va a ser papel, ese guión, hagamos que sea una novela, y empecé un proceso al revés que es el habitual. El habitual es, o que se ve mucho en estos tiempos, en Netflix, en HBO, en Disney, en Amazon, es toman una novela y la transforman en una película o en una serie. Yo hice el proceso inverso, tomé un guión que nunca se filmó y lo transformé en un libro. Ese fue un proceso largo por varias razones. Primero, porque siempre privilegié otros proyectos a este. Segundo, porque cada vez que lo tomaba y empezaba a trabajarlo y procedía a ese proceso de desarmado y de rearmado que implica el pasaje de lo audiovisual a lo literario, eh, encontraba muchos problemas. Es decir, la trama es la trama y la trama es más o menos la misma que la de aquel guión de 2002. Ahora, la forma es totalmente distinta y encontrar la forma justa que me permitiera contar esta historia fue la que me llevó, diríamos, casi 20 años. No 20 años continuos, no es que todo el tiempo estuve trabajando con esta novela, ni mucho menos, pero era una novela a la cual volvía todo el tiempo. Y me pasó algo muy curioso que quiero compartir por si hay alguien del otro lado que escribe, que tiene un proyecto de novela y por ahí se siente frustrado porque no avanza. Mi primer borrador de la exactitud del dolor, que no se llamaba así, sino que se llamaba 10 rounds, igual que la película, en la página 80, 80 y pico, vi que no funcionaba, que no me gustaba lo que estaba contando, lo veía muy pegado al guión y yo me estaba dando cuenta que estaba escribiendo otra cosa. Y era otro territorio, ya que hablamos de territorio. Entonces empecé de nuevo. Hice una segunda búsqueda después de un tiempo y también llegué a las 80, 90 páginas y me volvió a pasar lo mismo. No, había algo que no me hacía sentir cómodo y volví a empezar de cero otra vez. Y en el tercer intento que se caracteriza porque aparece un segundo protagonista muy arriba, que es el Rengo Safe, un protagonista que juega en la alternancia de capítulos de manera muy fuerte, en donde se asienta la idea de los dos planos narrativos. Es ahí donde, que eso no estaba desde luego en la película, en la película siempre se seguía el punto de vista de Rayo. Bueno, ahí es donde me empiezo a sentir más cómodo y siento que es era el camino que yo estaba buscando. Desde luego que cuando llegué a las páginas 80, 90 tuve miedo de que me volviera a pasar lo mismo y decidiera volver atrás de nuevo, pero no, llegué a la página 80, a la página 90, pasé ese, esa primera rompiente que siempre me había paralizado y bueno, llegué a totalizar el proyecto completo. Y bueno, quedé muy conforme con el resultado. Eso fue más o menos la génesis. Pasar de un guión, que me acuerdo que tenía 90 páginas, era de una película de 90 minutos, muy clásica, con puntos, giros eh, muy definidos, con una backstory del personaje que no está vista y con un proceso muy lineal a esto que es totalmente distinto. Sí, sí. Bueno, yo les recuerdo que si las preguntas que ustedes tengan para Horacio las tienen que poner en el chat. Yo, mientras tanto, o sea, me encanta que hayas contado ese proceso de escritura. Aquí hay gente que está en los talleres, así que siempre se agradece, ¿no? Hablar del oficio. Y ahora en cuanto a la idea de la novela, ¿no? ¿Cómo nace la idea o por qué escribir de un mundo como el Vox, ¿no? Que está un poco
cuestionado o desprestigiado, si se quiere, ¿no? Como deporte violento, Ujú. como, Bueno, a como- mí siempre me gustó el boxeo, siempre me gustó desde chico, forma parte de mi educación sentimental, ¿no? En mi casa se veía mucho boxeo, los varones de la familia se reunían en torno al televisor, que en esa época había uno por familia, si había uno por familia, no siempre, se reunían todos los adultos varones en torno al televisor, incluso ahora extrañas, si algún argentino competía peleaba por el título del mundo. Entonces era, si peleaban en Japón, a las 7 de la mañana todos estaban alrededor del televisor viendo la pelea. Si peleaban en Europa, probablemente fuera a las 4 de la tarde, 5 de la tarde y todos viendo la pelea. Y bueno, yo me crié en esa cultura de folclore boxístico, en un barrio que es el barrio donde sucede la novela, que se llama Nueva Pompeya, que es un barrio del sur de la ciudad de Buenos Aires, que también es un barrio boxístico, con un club de gran tradición boxística que es Unidos de Pompeya, con boxeadores que vivían en la zona, ¿no? Hay un legendario boxeador argentino que se llamaba Alfredo Prada, que vivía a 3 cuadras de mi casa, y yo lo entrevisté, él ya era mayor, fue el gran rival de El Mono Gatica, un gran ídolo del boxeo argentino. Bueno, me acuerdo haber ido a su casa a entrevistarlo para un diario y era a 3 cuadras de mi casa. A la vuelta de mi casa había una panadería y la hija del panadero se había casado con un campeón argentino de los medianos que había peleado con Monzón. Es decir, había todo un espacio, una mitología, un folclore que a mí me atravesó desde muy pibe. Y, y si bien, aclaro, nunca practiqué boxeo, es muy favorable para mí la imagen del Zoom, porque si me vieran personalmente verían que tengo manos de pianista niño y tengo menos músculos que un oso de peluche. Y además Dios tampoco me dio coraje, imagínense, es el combo perfecto. Y bueno, no boxeé nunca, pero siempre me interesó, incluso desde el periodismo también lo abordé algunas veces, así que siempre estoy atento a esto. Bueno, y quería escribir mi historia de boxeo. Leí también, soy de buscar historias de boxeo en la literatura, Jack London, obviamente Hemingway con los asesinos, que es además uno de los relatos fundacionales del negro norteamericano, del noir norteamericano, eh, Osvaldo Soriano con Cuarteles de Invierno, que es una novela que secretamente, o no tan secretamente, homenajeó en La exactitud del dolor. De hecho, está mencionado el pueblo ficticio de Soriano en la novela. colonial. Y bueno, en un momento dije, bueno, quiero escribir mi novela de boxeo. Había escrito algunos cuentos de boxeo, había tenido el tupé en alguno de mis libros de cuento de reversionar Torito, el cuento de Cortázar, desde el punto de vista de la mujer de Justo Suárez, tan vilipendiada históricamente. Eh, para los que no conocen la historia, hago un pequeño paréntesis. Justo Suárez fue el primer ídolo del boxeo argentino en los años 30. Se casa con una señorita muy bella que había sido reina de belleza. Eh, se enferma, se enferma en la plenitud de su carrera. Justo Suárez se enferma de tuberculosis. La tuberculosis lo aniquila, empieza a perder peleas, subía al ring tuberculoso y finalmente muere muy joven. Y la prensa de la época lo consagró como alguien que había sido abandonado por su mujer y que se había muerto esperando románticamente la llegada de esa ingrata que se fue en su ocaso. De hecho, Cortázar lo que hace en Torito es consagrar literalmente ese mito. Yo periodísticamente investigué para una nota una vez sobre la historia de Justo Suárez y testigos me contaron una historia totalmente distinta. Entonces, en la visita lo que hice fue contar la parte que Cortázar por ahí no supo, que había pasado con Pilar Bravo, la mujer
o por lo que había pasado Pilar Bravo, la mujer de Cortázar. Bueno, y quise escribir mi novela de boxeo y estaba en todo mi derecho. Mira, aquí te preguntan, bueno, que se dice que eres una de las voces más poderosas de la literatura, la nueva literatura negra argentina, y si para vos qué, te preguntan, para vos qué caracteriza esta literatura y cómo nace en Argentina, cuál es su origen en Argentina, ¿no? La caracteriza la ausencia de algunos tópicos que son propios del policial europeo, del policial norteamericano, que es prácticamente, desde luego no existe el detective como figura protagónica de una historia. Rara vez o muy pocas veces se recurre a la idea del oficial de policía, del comisario inspector, como la persona que resuelve un enigma. El enigma, además, en general, la vieja idea de la novela policial de enigma también en el siglo XXI pierde en la Argentina peso. Hay muy buenas excepciones, pero pierde en general peso. Y aparecen otras figuras, el periodista que investiga, el familiar de víctima que investiga, o nadie que investiga, porque aparecen los márgenes. Es decir, la novela negra argentina del siglo XXI se caracteriza por una literatura de márgenes, es decir, la historia del delincuente, la historia de los perdedores, la historia del tipo que está en el lugar incorrecto en el momento indicado, y eso va modificando o desviándose progresivamente de los estereotipos y, diríamos, los tópicos propios del policial que se lee en Estados Unidos o se lee en Europa. No sé, me cuesta mucho decir cuándo comienza este cambio, pero para decir algo que además tiene como cierta consonancia por la fecha, este año se cumplen 50 años de Noches y Lunas ni Soles, una novela de Rubén Tiziani que fue llevada al cine a principios de los 80. Bueno, esa novela es un típico policial, un típico nuevo policial argentino, en el sentido en que lo que vemos son las peripecias de un delincuente. Y la policía, que aquí sí existe el comisario, forma parte de una trama de corrupción que está detrás del delincuente. El héroe es el delincuente. Lo que queremos al leer Noches sin luna ni soles, lo que queremos es que el delincuente escape. Sí. Después, más acá en el tiempo, hubo como una especie de gran revisión de los personajes de la novela negra argentina, por ejemplo, con Leo Yola, que trabajó muy bien toda la cuestión de los márgenes, ¿no? De lo que ocurre. Bueno, Nico Ferraro, Quique Ferrari. Nico Ferraro y Quique Ferrari acaban de publicar una continuación de Noches sin lunas ni soles de Tiziani, por ejemplo. Eh, Esa es la característica básicamente de la novela negra argentina de hoy, ¿no? En donde tiene mucha presencia el marginal, el delincuente, los entramados del submundo del AMPA, y no hay tanto una idea de restitución, que sí tiene, por ejemplo, el policial norteamericano. Chandler decía bueno, que de alguna manera tenía una mirada moral sobre la novela negra, y él decía que de alguna manera el crimen tenía que pagar. De alguna, o sea, ya fuera porque el culpable del homicidio es detenido o porque es asesinado, pero de alguna manera tenía que pagar. Bueno, la nueva novela negra argentina muchas veces el villano no paga, ¿no? No hay una idea de restitución del orden, que eso sí tiene la novela negra norteamericana, la tiene en algún punto la novela nórdica, o por lo menos los casos de novela nórdica que yo he leído. Siempre hay alguien que, si el delito es una alteración de la lógica social o de lo que la sociedad piensa como correcto, va a haber en el policial tradicional alguien que vuelva a restituir ese orden, vuelva a restituir esa lógica, ¿no? Un detective, un investigador privado, un comisario. No, yo lo que veo que la nueva novela negra argentina no va por ahí.
Y en ese sentido, Horacio, ¿vos crees que, porque la nueva novela negra argentina trabaja, como bien decís vos, mucho también los márgenes, la periferia, y destaca mucho, digamos, toda la desigualdad social, económica, los Ujú. chanchullos políticos, ¿no? ¿Vos crees que tu profesión como periodista generó en vos un gusto hacia esta literatura o sea, ¿cómo es? ¿Quién alimenta a quién, podríamos decir? No, me cuesta pensar que haya sido así, porque justamente mi derivación hacia la literatura como un camino de expresión distinto al periodismo, yo hago periodismo, básicamente periodismo gráfico desde hace 42 años, que trabajo en diarios o revistas, esa derivación, esa especie de camino alternativo era para romper con el periodismo, no para valerme del periodismo. La verdad que desconozco si cierta propensión a escribir historias oscuras, que rodeen o merodeen el delito o la violencia, tiene que ver con mi historia periodística. Yo creo que no, yo creo que no. Por ahí sí en la elección de ciertos ambientes, eso es otra cosa. Por ejemplo, que haya elegido en algunos momentos el fútbol y en otros momentos el boxeo, son porque son dos ambientes que yo considero propicios para la novela negra y que he conocido en función de mi trabajo como periodista. Pero después frecuenté otros ámbitos, el espectáculo, por ejemplo, incluso el policial, y no he trabajado historias con policías o historias con personajes de la farándula o del cine o de la televisión. Sí. Aquí te dicen, me encantó la novela, el tema del boxeo es marginal y el entramado de dolor y triunfo se entreteje con la vida social de los personajes. No sé si leyó El Rayo McCoy de Ramírez Heredi o Las Glorias de Púas de Garibay, ¿no? Y te mandan un clinch de saludos, que yo como no entiendo nada de Muy box, bien. hasta, El clinch es cuando te amarrás, es como ah, cuando los dos ok. boxeadores se amarran, eso es un clinch. El árbitro tiene que separar. No leí ninguna de esas dos novelas. Es bárbaro porque cuando fui el año pasado a presentar una novela a la Feria del Libro de Montevideo, eh, me hacen una entrevista en una radio y el autor, el periodista, tenía un libro con todos fotos de boxeo, un libro así de gordo, que nunca lo había visto acá. Y digo, quiero ese libro. Y el periodista agarró, llamó por teléfono a una librería, me dice, queda el último en tal librería. Terminé la nota y me lo fui a comprar. Creo que es lo que nombraste, lo que nombró aquí la persona del Zoom, si son novelas, no, obviamente no estaban en ese volumen, y si son cuentos, no los recuerdo. No sé, Pero sí, Sergio, perdón, Horacio, Sergio es de México y a lo mejor son autores mexicanos, no sé, ¿me confirmas, Sergio? Que yo no los conozco tampoco, confieso. Eh, a ver qué nos dice Sergio. Aquí tenemos otra pregunta también. Son mexicanos, sí, me dice Sergio que ah, son mexicanos, autores mexicanos. Bueno, luego te los paso, voy a Horacio. estar atento, Te voy a paso estar los atento, nombres claro. para que los busques. Otra pregunta, ¿no? Que te dicen, ¿tú crees que existen influencias en el libro del americano Jack London, especialmente en su relato El Bistec? Parece que el Sí, fondo es el mismo, una tristeza total. sí, sí, es un gran relato que en muchos, búsquenlo los que no lo han leído, en internet está, porque creo que está libre de derechos. En algunos lados está por un bistec, en otros lados está titulado un bistec, en otros titulado creo que una libra de carne. Yo tengo una edición preciosa, ilustrada del Zorro Rojo, Así. que creo que es una editorial española. Sí, es una editorial española que hace unas ediciones hermosas, El Zorro Rojo, Bueno, sí. yo tengo esa edición, me encantó, y es un cuento terrible. Para el que no leyó, le cuento brevemente la trama. La trama siempre es el disparador para ver qué hizo con esa trama un autor, ¿no? La trama es
un boxeador ya en la curva descendente de su carrera tiene una pelea muy difícil y todo el tiempo, mientras se prepara la pelea, mientras está incluso combatiendo, se lamenta de no haber comido carne, de no haber tenido plata para comer bien, porque se siente débil, entonces no tiene para comer ni él ni la familia, entonces sube al ring pensando, añorando que si hubiese comido un bistec, él por ahí hubiese puesto más resistencia en el ring. Es de esos lados que estoy de acuerdo con, con nuestra compañera de Zoom. Sí, yo la verdad es que no entiendo nada de Vox, ¿no? Pero leí el libro, a lo mejor es medio disparate, no lo sé, pero pregunto igual, Horacio, ¿no? Leí el libro así como metáfora de la vida, de la lucha, de la caída, o sea, más allá del box, ¿no? Leí un poco el libro como el box como excusa, porque me parecía que el personaje de Rayo podía encarnar muchos momentos sin ser tan lumpen, ¿no? O sin ser necesariamente tan lumpen, muchos momentos vitales, ¿no? Y también esa es la idea por la cual la incluí en este ciclo de mundos íntimos, ¿no? Sí, sí, claramente. El boxeo es es el cartón piedra donde se van a mover los personajes. Lo que estoy contando es una historia de lealtad y de traición y de procesos interiores. Es decir, cómo el Rengo Safe, que es el entrenador de Rayo, procesa una traición y cómo procesa Rayo la culpa por esa traición y además la, eh, la traición de la que él cree haber sido víctima en algún momento. Todos los personajes se están traicionando, se han traicionado en algún momento de la vida. Y en la novela esas traiciones encuentran como una especie de eje en las que se pueden o resolver o subsanar o no. Y eso es básicamente lo que quería contar, ¿no? Con, eh, cómo la traición mella la memoria, el corazón, el alma de una persona. Cómo la hiere y cómo le deja una cicatriz que a veces no termina de cerrar o que para cerrar necesita algún tipo de compensación. Bien, sí. Por eso yo decía al principio, ¿no? Que un poco tu novela habla de cómo se aloja la memoria, no solo en los territorios, sino también en los cuerpos, ¿no? Que creo Uh que -huh. se ve muy bien, ¿no? Incluso por la transformación de esos personajes femeninos que aparecen de refilón algunas veces, ¿no? Sí. Otra de las cosas que me interesó del libro, Horacio, tiene que ver con el dinero, ¿no? El dinero que aparece todo el rato, la plata, la búsqueda desesperada de la plata, incluso, ¿no? Se dice que el Rayo, ¿no? Que el boxeador fue capaz de reconocer en algún momento un billete de $100 solo por el olor, ¿no? Eh, ¿Cómo ves el tema este del dinero y de la ubicación temporal de la novela, ¿no? Porque la novela transcurre en los años 90, que no sé si querés también contar algo de eso para nuestro público, que es, digamos, todos europeos residentes. No sé si no todos europeos, pero sí todos viviendo en Europa. Bien, bueno, los personajes de la novela son personajes que están en el momento en que se vuelven a encontrar los personajes de la novela, hay algunos que están todos al borde de cierta situación de precariedad económica. El entrenador, el Rengo Saf, es un hombre muy mayor, que no tiene pensión, no tiene jubilación, que sigue trabajando a los 80 años porque no tiene otra alternativa, y es alguien que necesita dinero para operarse, y no operarse en un hospital público porque le tiene miedo, sino operarse en una clínica del centro. Rayo es un boxeador que tuvo su momento de gloria, que ese momento de gloria se terminó, eh, está venido a menos, pero sueña con la oportunidad de rehacer su nombre y cambiarlo. Y aparecerá un tercer personaje masculino, que es Vicente,
que es un amigo de la infancia de Rayo, es alguien que es el típico político de los años 90 en la Argentina, quizá no solo de los 90, que entiende la función su función en el Estado, porque es un funcionario de un pueblo, como una excusa para hacer dinero personal de alguna manera. Si esa manera no es lícita, no importa. Por eso el dinero juega un rol central. ¿Por qué elegí contar esta historia en los años 90? En realidad la historia abarca los 80 y los 90. Primero, en el caso de los 90, es la última década analógica. Es una década prácticamente sin teléfonos móviles, sin internet, sin Google, sin geolocalización. Y a mí me gusta trabajar en mis novelas con la posibilidad de que el personaje se pierda, que el personaje desaparezca de los lugares donde es conocido, que tenga la chance de quedar aislado. Me interesa mucho el aislamiento como motor de los conflictos, ¿no? Aparece, por ejemplo, en Lo oscuro que hay en mí, aparece en El refuerzo, aparece también aquí en la exactitud del dolor. En algún momento Rayo queda aislado, es decir, se desconecta de un ámbito que entre comillas, lo contiene. Y además me interesa esa idea de la gente que está esperando una noticia y esa noticia no llega. O la espera es complicada. Eso que se ha perdido con inquietud, o si quieres angustia, que se ha perdido con el teléfono celular, que generó otro tipo de angustia, pero esa idea de estoy incomunicado, no puedo avisar a nadie, puedo perderme en el interior de mi país, de mi país, sin que nadie me siga, puedo inventarme una historia, además, porque nadie puede chequearla, ¿no? Hoy Google desarma rápidamente cualquier fabulación. Las fabulaciones continúan, pero requieren ser muy sofisticadas para que persistan. Sí, sí. Aquí te preguntan también por el título, Horacio, ¿no? Te dicen que la exactitud del dolor es un título muy particular y la pregunta es si es un dolor justo, el único dolor que iba a poder resistir o la exactitud del dolor que le permitiría vivir sin odio. O sea, ¿cómo has visto este título? Claro, claro, es lo que piensa el Rengo Safe cuando Rayo va a pelear por el título sin él. Ahí se cristaliza la frustración del entrenador, el entrenador que preparó a un pupilo para la gloria y ese pupilo lo abandona, se va con otro y está a punto de alcanzar la gloria solo. ¿Qué prefiere ese entrenador? Prefiere que su ex pupilo triunfe y de alguna manera sentirse parte de ese mérito, prefiere que pierda y pierda mal, para que el dolor suyo tenga el dolor que él siente por haber sido traicionado tenga una compensación en eso que está viendo por televisión. De ahí viene la idea de cuánto es el dolor justo que uno necesita para transitar el dolor propio. Sí, es como es una historia de amor y venganza de manera permanente, ¿no? O sea, sí. Yo tenía otra pregunta que tiene que ver con el lenguaje de la novela, ¿no? Porque hay aquí una idea de riesgo. Porque hay mucho lenguaje que tiene que ver eso, para reflejar esa periferia, esos bajos fondos, ese lumpenaje, ¿no? Em, y sin embargo, la novela se publicó en España y funcionó muy bien. Bueno, estuviste nominado este año o el año pasado al Hamet, ¿no? Que es Este año. el premio máximo de novela negra. Entonces, ¿sabés cómo te leen aquí en España con toda este... ¿Te leen con Google, digo, o se entiende? ¿O La, crees que la, la verdad que no tengo idea. Sí, me han llegado mensajes y comentarios de lectores y lectoras españolas que me dicen que algunos me dicen que les cuesta un poco
engancharse con el slang que propongo, y después, y una vez que se enganchan ya no tienen problemas, y otros no, que lo disfrutan. Siempre me ha pasado lo mismo cuando escribo una novela con el lunfardo porteño de mi generación, siempre me da miedo que suena muy cortante y muy disonante para un lector hispanohablante, pero no argentino. Y a veces me llevo sorpresa, por ejemplo, en Venezuela, donde yo había publicado hace unos años un par de novelas, eh, les gustaba esa musicalidad que tenía en su habla coloquial mis personajes, en vez de sentir resistencia. Yo creo que hay una cosa como de no proporcional, de asimetría en la literatura que cruza el charco. Nosotros estamos acostumbrados a leer autores españoles, entonces una, un insulto típicamente español o algo coloquial español no nos afecta, lo tomamos casi como una gilipollez, no nos asusta. Pero al revés, me parece que puede llegar a resultar más árido. De todos modos, en ningún momento me planteé, y la editorial se lo planteó, cambiar hacer como más el lenguaje más, ¿cómo podríamos decirlo? Más funcional a lo cosmopolita. Blanquearlo, lavarlo, llevarlo a un neutro. Eso no me lo pidieron y si me lo hubiesen pedido no lo hubiese hecho, porque no me siento cómodo con eso. Claro. Aquí tienes otra pregunta, Horacio, que tiene que ver con el suicidio de Urtain. Te dice que es muy metafórico. En España casi todos los Sí. boxeadores terminan su vida malamente. La vena del boxeo me parece muy interesante para trabajar la novela negra, quizás con más fuerza en América que en Europa. ¿Qué piensas? Sí, bueno, la historia de Urtain, que la meto como de refilón en mi historia, en mi novela, tiene que ver con, bueno, yo sabía perfectamente quién había sido Urtain, porque había formado parte de esa educación sentimental de cuando yo era chico. En los 70, Urtain era campeón europeo y yo leía noticias de que había sido un vasco que levantaba piedras. Y me parecía fantástico, un tipo que levanta piedras parece Superman. Y en algún momento se había firmado un contrato para que peleara con un boxeador argentino muy famoso que murió trágicamente, que era Oscar Ringo Bonavena. Esa pelea finalmente no se hizo, pero siempre me quedó en el radar Urtain esa figura medio se solidificó cuando me enteré de su suicidio. Y me acuerdo que cuando estaba escribiendo La exactitud del dolor encontré en YouTube un documental sobre él, sobre su vida y sobre su muerte, que hablaban sus familiares y qué sé yo. Y bueno, me acuerdo que no aparece nada de eso en la novela, pero me sirvió un poco para construir eh, esa oscuridad que tiene el boxeador en su decadencia o apenas retirado, ¿no? Eh, esa oscuridad que un poco tiene Rayo también. Ahí le robé algo a Urtain probablemente. Esa cosa de ese rumiar permanente por el dolor de ya no ser, ¿no? Como dice un tango argentino, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Sí. Te hago una pregunta por los nombres, Horacio, porque, bueno, no sé, ya te digo, a lo mejor ahora te hago la pregunta y me decís, no, son todos nombres reales, ¿no? A mí, por ejemplo, Rayo para un boxeador me parece un apellido fantástico, ¿no? Hay muchos nombres, pero incluso, digamos, parte del desenlace de esta trama. Sucede en Villa Lupi, ¿no? Villa Lupi, que para los italianos de aquí, ¿no? Es clarísimo, la ciudad de los lobos, la villa de los lobos, ¿no? Donde justamente hay allí, bueno, un tema, una trama política oscura, ¿no? Entonces, bueno, nada, quería saber eso, ¿no? ¿Cómo trabajás los nombres? Si son inventados, son buscados. Porque me parecían muy reales, ¿no? Pero de nuevo, yo no sé nada de boxeo.
Mira, Villa Lupi es bueno lo que me acabas de contar de que significa lobo, Lupi, no lo sabía. Lobos, es en plural, ¿sí? Lobos. Mira, lobos, mira, ahí hay esas especies de ampliaciones semánticas involuntarias que hay en las novelas a veces. Lupi es la calle donde yo nací en una Ahí. ¿Se congeló Horacio o soy yo? calle que se llamaba Lupi. Abraham J. Ay. Horacio, Y mi perdón, abuela, por eso creé te ese pueblo. interrumpo porque se te congeló la... ¿Estoy? ¿Estás? ¿Ahora? ¿Me ven? ¿Me Sí, ven? sí, sí, sí. Bien. Bueno, les decía que yo nací en una calle que se llamaba Lupi, que era el apellido de un señor. Ese señor había sido el señor rico del barrio, dueño de una curtiembre, y mi abuela había sido mucama de su familia. Entonces, toda vez que necesité inventar un pueblo, tanto en mis novelas para chicos como en mis novelas para grandes, usé esta idea de Villa Lupi. Si hubiese sabido que era Villa de Lobos, lo hubiese usado con mucho más entusiasmo y me hubiese lucido en las presentaciones. Pero Bien. no, fue una casualidad. Después Rayo, hubo un boxeador español que combatió en la Argentina, que se llamaba Luis Rayo, Ah, de los años 30, que justamente peleó con Justo Suárez, aquel boxeador al que le escribió, al torito que le escribió Cortázar. Eh, y bueno, y así fui armando, a veces por sonoridad voy eligiendo nombres, ¿no? Vicente se llama Vicente Narducci porque es una identidad falsa que tomó un amigo mío que vivió de ilegal en Estados Unidos a principios de los 80. Entonces él tenía una identidad falsa que era Vicente Narducci, con lo cual siempre me gustó la sonoridad de ese nombre y lo usé en esta novela. sí. Y luego hay otra cosa que yo no sé si te viene del cuentista, ¿no? De tu interior, que tiene que ver, que me parece muy eficaz, cómo con un atributo o dos máximo conseguís caracterizar un personaje. En general, los novelistas, y lo digo, o sea, a veces son muy pesados caracterizando los personajes, ¿no? Los cargan, ¿no? En cambio, de todas las cosas que yo he leído tuyas, que no son solo novelas negras, ¿no? Veo como esa eficacia de un pequeño rasgo, pero que hace que nosotros veamos súper bien al personaje, ¿no? Y en este caso, yo soy una enamorada de la renguera o la cojera, como se dice en España, ¿no? Del entrenador de box, ¿no? Y entonces la pregunta es, Sí. ¿eso también es imaginado o viene de algo vivenciado? Mira, se te cortó la última parte, Ah, Valeria. perdón. Hasta cojera escuché. Bien, no, perdón, aquí hay un diluvio de repente, entonces no sé si eso influye en mi conexión de internet, pido disculpas. Decía que... ¿se me está oyendo ahora? Sí, No, no vale, estás. perfecto. No, decía que lo eficaz que es la caracterización de tus Sí, personajes. sí, Y entonces que eso, me encantó la idea de un entrenador de box cojo o rengo, ¿no? Y que, bueno, eso, ¿cómo venía? Si venía de la ficción o también de ese mundo que vos conociste en tu infancia o juventud. no, viene de la realidad. El entrenador de Unidos de Pompeya, cuando yo era chico, era Rengo. Era un señor mayor, Rengo. Todo lo demás que yo construyo alrededor de la historia del Rengo Safe, que es el personaje, luego es todo inventado. Cómo influye la renguera en su propio camino como boxeador, cómo se equilibra con algún otro atributo y todas las fantasías que tiene el propio Safre sobre su condición física, obviamente todo es ficcional. Pero respecto a lo que decías de lo cuentístico que aparece en la novela, yo creo que soy un cuentista que escribe novelas, porque en la Argentina, donde está Borges como gran escritor nacional y soberbio cuentista, es muy difícil
vender un libro de cuentos. Entonces, todos te piden novela. Entonces, uno va hacia la novela. Y tengo esa característica de tratar de que cada capítulo tenga como una unidad de sentido. Claro, Una unidad de sentido incluso se pueda leer como un cuento. En la presentación que hicimos de la novela aquí en la Feria del Libro de Buenos Aires el año pasado, uno de los que me acompañó fue Guillermo Martínez. Y Guillermo Martínez dice que uno de los capítulos es el cuento de terror, uno de los cuentos de terror más brutales que leyó él, qué que es cosa. el capítulo de Bobby. Sí, Eh, claro. y si vos lo lees, yo no, o sea, después que dijo eso, Guillermo lo volví a leer para ver si lo podía leer como un cuento yo también, ¿no? Absteniéndome de todo el entorno previo y posterior. Y sí, y funcionaba como tal, Sí. ¿no? Y- No, perdón. No, 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 que no, él iba a básicamente decirte eso. eso, ¿no? Que también los capítulos tienen esa potencia cuentística, ¿no? Como de unidad de efecto, como que no se Mm, dispersan, como que van en esa unidad de efecto. Y a propósito de ese cuento de Bobby, yo tenía pensada otra pregunta que tiene que ver con el género, ¿no? Porque a mí, no solamente ese capítulo, también todo lo que tiene que ver con la inundación y el derrumbe, etcétera, del pueblo, me parece que también tiene como una vocación del gótico, ¿no? mm. Que no sé si vos lo ves así o no sé si es un género que te Mira, interesa tampoco. mira, es un género que está muy de moda y que tiene notables exponentes en la Argentina. Mariana Enríquez, por ejemplo. De alguna manera, Samantha Schweblin. Sí, La realidad es eh, que no soy alguien que lo quiera transitar. Lo que sí, eh, lo que sí es que me gustan esos escenarios desbordados, esos escenarios fuera de cauce, ¿no? Un pueblo aislado, un pueblo que es una isla en medio de un mar en plena llanura argentina, eh, con la gente viviendo en carpas en clubes, con esa cosa tan como tan particular del extremo, ¿no? Hay otra novela que tengo que es El Refuerzo, es una novela corta, no, también, bueno, es un pueblo perdido en la provincia de Buenos Aires, casi incomunicado, en donde la gente está fanatizada y enloquecida, eh, tiene mucho dinero, pero lo único de la vida es jugar una final de un campeonato de fútbol. Y detrás de eso, bueno, son capaces de cualquier cosa, como de nada, de perseguir gente, hacer ahorcar gente, etcétera, etcétera. sí, sí. Y otra cosa que tiene también que ver con la estructura, ¿no? La idea de, bueno, una cosa que me parece un logro, ¿no? La idea de todas estas idas y vueltas en el tiempo sin que uno se pierda, ¿no? Que eso es bastante difícil de hacer técnicamente, pero que además en la lectura a uno le queda un sabor como de cierta circularidad en la novela, ¿no? Pero las cosas cuando aparecen por primera vez tienen como un carácter luminoso, ¿no? Aparece Patricia y es esta adolescente con la cual él está fascinado. Aparece Matilde, que creo que es el nombre de la señora de la pensión también, que es Sí. maravillosa. Todo aparece de una manera, eso, ¿no? Luminosa, como promesa. Y luego, en esta estructura de idas y vueltas, los mismos elementos, los mismos personajes, los mismos lugares reaparecen, pero ya con cierta oscuridad, con cierto desencanto, ¿no? Entonces, no sé si la idea de, porque decías que el guión trabajaba el tiempo lineal, no sé si la idea de trabajar este tiempo roto o este tiempo fragmentario en la escritura de la novela tiene que, o sea, lo pensaste también con esta voluntad de, no sé, de desmitificar o de volver a transitar estos lugares, pero ya bajo otra luz o bajo otras sombras. Sí, sí, claro, sí, sí, fue una búsqueda deliberada de la promesa.
lo que aparece como promesa luego germina en un desencanto, desde el entrenador mexicano que le ofrece el oro y el moro a Rayo en una discoteca o en un cabaret de Colombia, hasta Matilde, cuando la primera vez eh, que la ve Rayo es una mujer de una belleza y un cuerpo y una feminidad de tapa de revista, y cuando la reencuentra 20 años después es otra cosa, es alguien que ha encarnado los modos de un marido muerto para regentear un negocio que solo puede regentear a alguien desde cierto grado de, entre comillas, masculinidad o resiedumbre, más que masculinidad, resiedumbre. Lo mismo con Patricia. Patricia, de la niña inocente, se transforma en otra cosa. La idea que uno siempre se va, que el futuro siempre nos está esperando con un desengaño a mano. No lo digo en la vida real, porque eso no es así, o por lo menos no lo es siempre, pero me parece siempre el desengaño me parece una materia literaria muy interesante. Sí. Y volviendo a la primera pregunta que se te hizo, ¿vos creés que esto también es parte de la literatura que tiene que ver con esta nueva novela negra? El desencanto como Sí, elemento. sí, 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 sí. A ver, no es un pensamiento que tenga elaborado, pero haciendo un rápido rastreo sobre lo que leo de novela negra, sí hay algo de eso. Básicamente el gran desencanto es el desencanto con la sociedad. Es decir, el- lo, lo- lo que se trabaja es una idea de somos sobre, somos los personajes son personajes que son sobrevivientes que agonizan dentro de un fracaso social. No hay historias prácticamente que se cuenten dentro de salones de gente exitosa, ¿no? O hay muy pocas en todo caso. En Claro. general, la novela negra argentina del siglo XXI transita otros escenarios, y en esos escenarios son los escenarios de la fractura social, Sí, ¿no? De sí, la pobreza, de la villamiseria, de la corrupción, del delito casi como mecanismo de supervivencia, no tan, ni siquiera como un mecanismo de ambición, ¿no? No es el hijo de un millonario que ha quedado desplazado de el parto de la herencia familiar que trama el asesinato de su primogénito o de su propio padre para heredar él, sino que la novela negra argentina lo que trabaja es cómo los apartados del sistema encuentran alguna manera de sobrevivir. sí. Bueno, Horacio, muchísimas gracias. Yo antes de cerrar la charla, siempre, como es un club de lectura esto, siempre le pido a los autores que nos recomienden dos o tres libros. Aquí habíamos hablado de un montón de autores, pero si nos querés recomendar algún par de libros o, no sé, que te sirvieron de inspiración o que leíste últimamente, lo que quieras, te lo agradecemos. Bueno, les voy a contar lo último que leí. Lo último que leí. Lo último que leí fue, yo tengo una columna, dos columnas semanales en radio, hablando de libros y hablando de mis lecturas. Una de las últimas fue la última novela de Juan José Millás, Es imbécil, va a escribir una novela. A mí Millás me encantaba y esta novela no me encantó, pero por eso no la recomiendo. Creo que, bueno, Millás se está tropezando con sus fantasías, diríamos, una y otra vez, y cada vez le sale peor. Porque el anterior tampoco me había gustado, pero igual lo quiero. Me gustó mucho La Merma de María Moreno. María Moreno es una periodista, crítica cultural, una intelectual argentina de fuste, escritora, que sufrió un ACV y hace el relato de su ACV de una manera feroz, tremenda. A ver, y leí, otro de los que leí y recomendé fue cuando ganó
el Premio Nobel de Literatura Laszlo Krasnojarkai, ¿no? Nombre Sí. difícil, todavía no me lo aprendo. Salí corriendo el mismo día a comprar un libro para leer y comentarlo en la radio cuando me tocara. Y en Argentina había dos libros publicados de Laszlo Krasnojarkai. Compré el más barato, debo decir, el que salía a 15.000 pesos, que se llama El último lobo, y la pasé muy bien leyéndolo. Creo que es el que menos representa la literatura de Krasnojarkai, pero la pasé bomba. Es una, nada, hay como una cosa, un paso de comedia permanente, es muy divertido, y transcurre en España, en Extremadura. Sí, bien, estupendo. Te agradezco un montón, Horacio, bueno, por esta charla, también gracias a todo nuestro público. Y antes de cerrar, no sé si Oscar, queremos comentar lo que se viene. Nos tomamos 2 minutitos para contar, porque este Horacio es el último club del 2025. Con vos cerramos el ciclo, con vos cerramos los mundos íntimos, con tu exactitud del dolor. Y estuvimos pensando aquí el Team Cervantes para el año que viene presentar como nuevo ciclo de lectura, narrar el antropoceno, ¿no? El antropoceno, este término que por si no están familiarizados todavía, designa una nueva era geológica, la era caracterizada por el impacto decisivo de la intervención humana en el planeta, ¿no? Se le establece más o menos que el antropoceno empieza con la introducción de la máquina de vapor, con la revolución industrial, y el antropoceno o intensifican procesos como los que ya sabemos del calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad, la alteración climática, bueno, y un montón de otras consecuencias de los que hablaremos el año próximo. Estamos preparando entonces un ciclo de lecturas que hablen un poco de ficciones climáticas o ¿cómo se dicen? Cli-fi, le dicen en inglés. Lecturas que tengan que ver con la ecología, con el ecofeminismo, con las mutaciones tecnológicas, con las catástrofes naturales, pero no solamente para pensar o para pensar crisis y ponernos pesimistas, sino también ficciones que nos puedan contribuir a imaginar futuros mejores. Así que arrancamos 2026 con nuevos autores, nuevos libros, distintas vertientes de nuestro idioma, que es algo que también nos preocupamos mucho por esta especie de diversidad lingüística dentro de nuestra lengua y por supuesto para seguir sosteniendo la literatura como una forma de pensamiento y una forma de empatía, ¿no? Así que gracias a todas y todos por estar acá y estén atentos a la información que iremos poniendo en nuestra web cuando consigamos armar agenda con todos los autores y autoras. Muchas gracias, Valeria, por tu comisariado durante todo este ciclo, el siguiente también que nos has presentado. Y muchas gracias a todos vosotros y vosotras por vuestra asistencia, fiel asistencia. Os esperamos el año que viene. Un saludo a todos. Vale, chao, gracias.